Y quizá voy a decir algo que no te va a gustar porque es algo que nunca has escuchado, o más bien lo escuchaste de diferente manera toda tu vida desde que eres cristiano, desde que llegaste a una iglesia. Pero una persona no pasa a ser un hijo de Dios simplemente porque hizo una oración. La persona pasa a ser un hijo de Dios cuando dejó que Dios verdaderamente entrara a su corazón. Ahí la persona empieza a ser llamado hijo de Dios. Su palabra dice que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, diga conmigo, oración. Pero después viene una parte y dice, y lo creyeres ¿en tu qué? Que Dios le levantó de los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo. Cuando estaba en otra iglesia, recuerdo que a veces venían las personas que venían por primera vez, los ponían de pie y dice, ¿quién nos visita por primera vez? Levante su mano. Y levantaba su mano y decía, pásele al frente. Y cuando estaban al frente las personas, sin preguntárselo, sin enseñárselo, sin una convicción, les decía, bueno, mira aquí donde estás, vamos a entregarle nuestro corazón a Dios. Repite después de mí, Señor Jesús, te abro mi corazón, y te acepto como mi Dios, amén, amén. Y decían, ok, hoy 40 personas son llamadas hijas de Dios. La persona no supo ni qué oración hizo, ni por qué otras las hicieron por compromiso. No es solamente hacer una oración, es una convicción en el corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Es cuando una persona de verdad ya lo cree en su corazón y viene una convicción a su vida y viene delante de Dios y le dice, Señor, de aquí en adelante yo quiero ser tu hijo. Pero una convicción. Pero es una mentira que el cristianismo ha echado por mucho tiempo. Haz una oración, no importa que no te arrepientas, no importa que no lo creas de verdad, solo hazlo y eres salvo, eres hijo. Y no es cierto. La Biblia nos da requisitos para poder ser llamados hijos de Dios. O sea que puede ser que yo haya aceptado o haya hecho una oración de fe y esté dentro de la iglesia y aún así no sea llamado hijo de Dios. O no sea un verdadero hijo de Dios. Hay demasiadas bases bíblicas sobre esto. Y hay una que te sabes de memoria porque la has escuchado muchas veces. Y en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Y el Señor dirá, apartaos de mí, nunca ¿qué? Os conocí. Estuvieron ahí, comieron ahí, se sentaron ahí, adoraron ahí, le sirvieron ahí. Pero Dios dijo, pero nunca fuiste mi hijo. Pastor, entonces, ¿cómo saber si soy un hijo de Dios o no? La primer requisito para poder entender o creer o saber o tener la convicción de que soy un hijo de Dios es que soy un, diga conmigo, pacificador. El judío saluda de esta manera. Cuando te ve dice shalom, que la palabra shalom significa paz. Y cuando el judío dice shalom aleichem, significa la paz venga hacia ti, la paz sea contigo. Y lo que está diciendo es, deseo que tengas paz. Pero el judío hace esto no nada más porque suena bonito, no, porque sabe que es un requisito para poder ser un hijo de Dios. Un pacificador, ¿qué es un pacificador? Un pacificador es aquella persona que siempre está buscando la felicidad, la paz y la tranquilidad de los demás. Un pacificador es aquel, si buscas la palabra pacificador en el Larousse, en la Real, en la lengua española, te vas a dar cuenta que un pacificador es una persona que está buscando reconciliación constantemente en las demás personas. Y el significado bíblico no es diferente, el significado bíblico es lo mismo. Cuando buscamos a la palabra pacificador, nos vamos a dar cuenta que es una persona que está buscando añadir paz a alguien más. Ahora, cuando yo te explique lo que es ser un pacificador, entenderás por qué Dios dice que solamente el que es pacificador puede ser llamado hijo de Dios. Y la Biblia habla, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Y después dice benignidad. Y después dice bondad. Entonces, cuando tú lees así a simple vista, benignidad y bondad, piensas que estás hablando de lo mismo, benignidad y bondad, que es lo mismo, pero no. Cuando hablamos de benignidad, hablamos de una persona que es benigna, de una persona que produce el bien.
La bondad es hacer cosas buenas. La benignidad es producir el bien de dentro de ti. En pocas palabras, yo puedo hacer cosas buenas, pero aún así no ser benigno. La bondad tiene que ver con una acción. La benignidad tiene que ver con lo que sale de ti. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cuando hablamos de benignidad, hablamos de una persona que da lo que es, pero es una persona que produce el bien. Cuando hablamos de pacificadores, hablamos de personas benignas. Hablamos de personas que producen paz. Hablamos de personas que producen tranquilidad. No que hacen cosas buenas, no, que producen cosas buenas. Cuando hablamos de pacificadores, hablamos de seres benignos. Hablamos de hombres benignos. Cuando hablamos del versículo 8, puedes ponerme el verso 8. Cuando hablamos del verso 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos serán presentados delante de Dios. Amén. Bienaventurados los que aprenden a tener paz. Bienaventurados los que perdonan. Bienaventurados los que se limpian, los que no guardan tesoros malos, porque ellos serán presentados delante de Dios. Amén. Pero después dice el verso 9, y bienaventurados también aquellos que esa paz no la conservan para sí mismos, sino que esa paz la sacan para podérsela dar a alguien más. Y ellos no solamente verán a Dios, sino que ellos se convertirán en hijos de Dios. Hay muchos de nosotros que nos falla esta parte, te voy a decir por qué. Porque todos queremos nuestra paz, pero no estamos interesados en dar paz a los demás. Porque muchos de nosotros tenemos el corazón para buscar la bendición sobre nuestra vida, pero no para buscar la bendición en los demás. Y Dios habla una cosa, dice, hey, solamente puede ser mi hijo, no el que busca la bendición para sí mismo, sino que el que busca la bendición para los demás. Dice Dios, bienaventurado aquel que no solamente busca la paz a sí mismo, sino que busca la paz a los demás. Escucha esto, muchos de nosotros nos falta esa parte, ser pacificadores. Hay personas que les encanta provocar la guerra, no traer paz, provocar guerras. Hay personas que les encanta hacer problemas. Aún dentro de la iglesia cristiana hay pastores y predicadores que buscan hacer guerra. Muchos de nosotros cometemos ese error. Quizás estamos buscando a Dios, quizás nos estamos presentando delante de Dios, pero no estamos siendo pacificadores allá afuera. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Cuando una persona viene y trae un chisme hacia otra parte y comenta algo que sabe que puede ocasionar un problema, está muy lejos de ser llamado hijo de Dios. Hay personas que les encanta llevar y traer, llevar y traer, llevar y alimentar la guerra, alimentar problemas, hacerlos cada vez más grandes. Eso no es un pacificador. Dice Dios, un pacificador es mi hijo. El que no es pacificador no lo es. A veces viene una persona y te cuenta algo y tú tienes el poder de traer paz a esa guerra, pero decides alimentar esa guerra. Viene una persona y dice, que ¿sabes qué? Me dijeron esto, esto y esto y lo otro de aquella persona que dijo esto de mí. Y llega la persona y en lugar de calmar y decirle, oye, mira, tranquilo, a lo mejor tú lo malinterpretaste, mira, todos tenemos carácter distinto, a lo mejor lo dijo sin intención, lo que tú dices es, ¿sabes qué? Sí te creo, porque esa persona la otra vez dijo esto, esto y esto y esto. Estás lejos de ser llamado hijo de Dios. Si tú tienes esta debilidad, tú tienes que pedirle a Dios que cambie tu vida. Mateo capítulo 5 versos 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar, dice la Biblia, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con ¿quién? Y entonces ven y presenta tu ofrenda, verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿a dónde? A la cárcel. Dice Dios una cosa, dice, reconcíliate, diga conmigo, reconcíliate. ¿Y qué es un pacificador? Una persona que trae reconciliación.
Ahora estamos hablando con un problema directo. Y a lo mejor muchos de nosotros somos conscientes de esos problemas, pero a veces no somos conscientes no de los problemas directos, sino de los problemas que ocasionamos cuando dejamos de ser pacificadores. Amén. Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos a leer qué dice Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Dice, tenemos que paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia una cosa, dice, tú tienes paz por medio de Jesús. Tú tienes paz por medio de Jesús. Dice, y tú fuiste justificado. No tienes paz porque merezcas la paz, sino porque por medio de la fe fuiste justificado y Dios decidió añadir paz a tu vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿qué dice Romanos 2, capítulo 2, verso 1? Vamos a entender lo que dice su palabra. Romanos capítulo 2, verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué? Haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás ¿de quién? Del juicio de Dios. Verso número 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su ¿qué? Que su ¿qué? Te guía al arrepentimiento. ¿Qué te guía al arrepentimiento? Su benignidad. Y dice allá, o menosprecias las riquezas de su ¿qué? O sea que la benignidad de Dios atrae riquezas. Y dice esto, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice Dios en pocas palabras. Lo que está diciendo, hey, tú tienes salvación por una simple y sencilla cosa, porque soy yo un pacificador. Dios dice, ¿sabes por qué tienes salvación tú? Porque soy pacificador, porque soy benigno, porque produzco el bien. ¿Sabes cuántas veces Dios estuvo a punto de consumirte por tu pecado? Y dice Dios, nomás porque soy benigno, porque soy pacificador, porque no quise hacer el broncón más grande, te perdoné. ¿A cuánto nos falta ser pacificadores? Bueno, ¿cuánto nos falta humildad? Bueno, ya para qué le pregunto lo otro, si ya sé que si le falta humildad no va a reconocer. Pero ¿cuántos de nosotros estamos? Digo, no, déjalo que se equivoque, aquí lo espero. Y hay gente que somos así, hombre, nomás que venga, se las tengo todas guardadas. Y cuando una persona se equivoca, saca toda la artillería, y tiene la oportunidad de producir paz. Pero como no hay benignidad dentro de la persona, ¿sabes qué pasa? Cuando tiene la oportunidad, ese es su momento para sacar todo lo que emana de su corazón. Y dice Dios, ¿sabes por qué eres salvo? Porque fui benigno. Porque el día que llegaste hincado delante de mí, ¿sabes? Yo pude haberte dicho, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con las veces que me fallaste? ¿Y qué hago con todas las veces que me juzgaste? ¿Y qué hago con todas esas veces que te burlaste de mi nombre? Y cuando estábamos ahí delante de su presencia, Dios dijo, nada más, porque soy pacificador, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Empezamos de cero. ¿Por qué una persona que no es pacificadora no puede ser llamada hija de Dios? Por una simple y sencilla razón. Porque una persona que no emana paz, porque una persona que no es benigna, porque una persona que no produce paz, simple y sencillamente no ha reconocido que su salvación es a causa de que Dios es pacificador. Por una simple y sencilla razón, porque una persona que no lo es, no puede representar al Dios benigno en esta tierra. Porque no puedes llamarte hijo, porque a Dios no le conviene que tú digas que eres su hijo cuando no estás representando a Dios como un hijo real. Y muchos ven, por eso dice el Señor, muchos vendrán a decir, Señor, en tu nombre, y yo les diré, apartaos de mí. Porque no son hijos los que dicen ser hijos, porque son hijos los que de verdad mostramos a Dios en esta tierra.
¿Cuántas veces has tenido oportunidad de producir paz y te has equivocado? Provocaste la guerra. Y tienen que arrepentirse, tienen que venir delante de Dios y decirle: Señor, cámbiame. Y no estoy juzgando a nadie, solo tienes que reconocerlo. La persona que esté, a lo mejor pecas de esa manera, pero quizás yo peco de una manera distinta. Todos pecamos, solo que pecamos de diferentes maneras. Amén. Pero hoy estamos hablando de los pacificadores aquí, así que se aguanta. A veces nosotros tenemos que arrepentirnos, porque hay personas que solamente llegan a un lugar y solamente están viendo lo que está mal. Llegan a una fiesta y solamente hablan lo que está mal, porque en su corazón no hay paz para producir paz. En su corazón solamente está la opción de producir guerra, y no solo producir la guerra, sino de romper la paz que hay. Hay personas que llegan a un lugar y lo único que hacen es hacer una revolución. Hay personas con las que te sientas a la mesa, que apenas tienes un minuto de conocerlos y ya te contaron 20 chismes de personas que ni conoces. Cuando yo conozco a una persona, o cuando estoy con una persona y me siento con esa persona y a los 5 minutos ya hablo mal de otra persona, ¿sabes? Voy a procurar no volverme a sentar a la mesa con esa persona. La persona que tiene paz en su vida, ¿sabes qué pasa? No habla de otras cosas más que cosas que producen paz. Solamente una persona con un corazón roto va a hablar de cosas rotas. Y no hablo de un problema que tú tengas, hablo de hablar de otras personas. Hay personas que son cero pacificadores y van a un lugar y lo primero que hacen es ver errores, ver qué está mal, ver quién está mal, ver esa persona que viene vestida de esta forma y juzgar a la persona que viene vestida de esta forma, burlarse de la persona que viene vestida de una forma y les sale natural. Una cosa es pensarlo y otra cosa es platicarlo, hablarlo y contarlo. Una cosa es sentir que una persona hizo tal cosa y otra cosa es divulgarlo y hablarlo. Hay personas que cuando haces algo bien, lo primero que hacen es pensar mal de lo que hiciste bien, que todo les molesta, que hasta lo que no se comen les hace daño. Estás lejos de ser un pacificador. Y si estás lejos de ser un pacificador, estás lejos de ser llamado hijo de Dios. Empezamos por ahí. Un hijo de Dios produce benignidad. Tiene el poder para crear una guerra y aún así, ¿sabes qué busca? La paz. Hay personas que no buscan la paz en nada, que hasta cuando le cuentas algo y la persona le dice: ¿sí, qué hiciste con lo que te dije? No hice nada. Y la persona dice: ¿pero por qué? Ay, no, qué menso estás. Y no le reclamaste, no dijiste nada, no fuiste. No, si me lo hubiera hecho a mí. No, hombre, cállate. Arrepiéntete, pecador, ahora que puedes. Porque si este calor te asusta, imagínate en el infierno. Hay personas que somos así. ¿Qué crees? ¿Qué? Esto y esto y esto y esto. Está bien. Yo pensé que te ibas a enojar. Y la persona tiene que preguntar: ¿cómo? ¿Querías que me enojara? ¿Querías romper mi paz? ¿Estás conmigo? No eres un pacificador. No, yo por menos que eso me bajo de la cruz. No, es que tú eres demasiado bueno. Te falta malicia. No, y a ti te sobra malicia. Dios dice una cosa. Dice: no menosprecies la riqueza por ser un ser benigno. Y no ignores que su benignidad te trajo al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué te digo que solo hacer una oración no te hace hijo de Dios? Te hace hijo de Dios cuando le entregas tu corazón a Dios. Cuando dejas que Dios haga en ti su voluntad, eso te convierte en un hijo de Dios. No cuando digo soy hijo de Dios, no porque sirvo, sino porque soy benigno, porque soy pacificador. Y el ser pacificador, dice la Biblia, que te convierte en un hijo de Dios. ¿Y qué tiene un hijo de Dios? Diga conmigo: un hijo de Dios tiene herencia. Y conocemos la herencia de Dios: riquezas, sanidades, multiplicación, gozo, victoria. Todo esto hay cuando una persona es una pacificadora. Porque te voy a decir algo:
No puedes dar nada que no tienes. Una persona que se convirtió acá en la iglesia y tenía un negocio, tenía una tienda, una carnicería. Y cuando se convirtió el papá y el hijo estaba en la caja, entonces de repente empezaron a venir personas que necesitaban economía para pedir dinero, y como se convirtió y todo, llegaba una persona y sí, tenga, y le daba 100 pesos y llévese carne y llévese esto, llévese lo otro, y se iban, y como que ese fue y le dijo a otros. Entonces venía otro y sí, tenga, llévese y esto y lo otro. Y ya como eran como el quinto o sexto, se acerca el papá y estaba viendo todo lo que el hijo hacía. Y el papá era el dueño del negocio, y se acerca al hijo y le dice: hijo, y lo agarra de la espalda y le dice: tienes un gran corazón. Y el hijo le hace así. Dice: pero a la otra dale de tu dinero, mi hijo, me estás llevando a la quiebra. Cuando me contaron yo estaba risa y risa. Dice el hijo: yo creí que me iba a felicitar, y me dice: no, es que le estás dando mi dinero, dale del tuyo. Estaba agarrando de la caja. No puedes dar nada que no tienes. No puedo dar algo que no es mío. Cuando algo es tuyo y lo das, nadie tiene por qué decirte nada. Y dice Dios una cosa, dice: para que puedas dar bondad, necesito que tú aprendas a ser una persona bondadosa. Cuando no hay bondad en ti, nunca vas a pensar bien, siempre vas a pensar mal. Si tú eres de las personas que rápido piensan mal, es porque te falta bondad. Es porque te han dañado tanto que te cuesta creer en la bondad. Cuando no hay bondad en mí, me la paso pensando que todos tienen maldad. Cuando me falta paz, cuando hay guerra dentro de mí, provoco que otros también la tengan. Al que le gusta pelear, desea que todos peleen. Hay personas que hasta la vida se les hace aburrida si no hay problemas. Oye, está demasiado tranquilo esto, hay que hacer algo mal. Hay personas que cuando están en paz no están a gusto. Yo sé que está pensando en su esposa, tranquilos. No, que el enemigo no venga a su mente ahora. No, hay personas que como que los problemas le dan sabor a su vida. ¿Viste cómo te saludó aquella persona? La persona ni cuenta se dio. No, te torció la cara, yo vi. Cállate. No se dio cuenta. Provoca la paz. Yo lo veo en mis hijos. Cuando uno va y le roba una galleta a otro: pa, alguien me agarró una galleta. No, esas tenía, y las que te comiste dos. Me comí una. No, acuérdate, te comiste dos. Y el otro: váyase. Me conviene la paz. A que se den paz. Te soy honesto, hay veces que sí disfruto verlos pelear. Güero, lo que te dijo. Y mi esposa voltea y dice: Adrián, ya vas a empezar. Pero cuando tú buscas paz, y a veces estoy ahí cocinando como siempre, estoy haciendo algo en la cocina, y de repente veo una acción que alguien le roba algo, un juguete, unas papas, el iPad, no sé, y se va, y yo me quedo callado, me hago el que no sé nada. Buscar la paz. Pero hay veces que estamos buscando los problemas. Hay gente aquí que tiene problemas porque los busca. Y quiero que entiendas esto. Hay personas que tienen problemas porque los busca, porque no están acostumbrados a tener paz en su vida. Y todo es un problema, todo es un problema. Todo es un problema. ¿Cómo me desespera la gente que todo es un problema? Buscando tener paz, pudiendo encontrar la paz, deciden hacer guerra. Tienes un problema con alguien, busca la paz. Me dices que viene alguien conmigo, me dices que tengo un problema con esta persona porque por lo que me hizo hace tanto tiempo, y veo que es algo bien tonto, y digo: ¿es en serio? Por eso tienes 2 años sin hablarte. Te encanta la guerra.
¿Cómo puedes seguir enojado con alguien por algo tan tonto? Y perdón que te lo diga así tan crudo, pero tienes que ser benigno. Algo que yo le digo a mi esposa es eso. Le digo, nuestro matrimonio va a funcionar solamente si yo soy benigno y si tú eres benigna. Si nos concentramos en llenarnos de bondad para producir bondad. Si vivo de lo que hiciste hace 7, 8 años y tú vives de lo que yo hice hace 7, 8 años, ¿sabes qué? Vamos a acabar peleados, durmiendo en camas separadas. Si no eres benigno, ¿sabes qué? Apenas te casas y tienes problemas con la cuñada, con el cuñado, con la nuera, con el yerno y con todos, porque te encanta hacer guerra, no traer paz. Hay gente que tiene, hermano, tú tienes el poder, la autoridad para traer paz, pero tu orgullo te gana para vivir en guerra toda tu vida. No es lo que te hicieron lo que provoca tu guerra toda tu vida. Es lo que tú eres lo que provoca la guerra en tu vida. Es que hemos vivido como perros y gatos por cómo es aquella persona. No, has vivido como perros y gatos por cómo eres tú. Porque si ya sé que a la persona le encanta la guerra, ¿para qué le sigo el juego yo a ella? Soy un pacificador. El ignorante es él, no yo. El inteligente aquí soy yo, no él. Dice Dios una cosa. Solo el que es pacificador es llamado hijo de Dios. Te voy a decir por qué. Y con esto termino. Porque el que no es pacificador es un divisor. Porque el que no es pacificador divide. Divide familias, divide iglesias, divide amistades, divide ministerios, divide relaciones. Una persona que no es pacificadora, una persona que no es benigna, siempre va a traer división. Una persona pacificadora siempre va a traer unión y va a traer fuerza.